Buenas noches a nuestros amigos de la Jornada de Oriente. Bienvenidos a otra emisión de su programa Las Reporteras. Los saluda Patricia Méndez. En esta ocasión, en esta noche nos acompaña el maestro Felipe García Hernández. Él es vicepresidente regional de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos. Y esta ocasión nos acompaña para hablar precisamente de cuál es la situación que hay en este sector de los transportistas, que es muy importante en el estado. Buenas noches, maestro. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues primero agradecerte por la invitación y para darle a conocer a la ciudadanía de todas las situaciones que están pasando en el sector transportista. Es importante porque el sector transportista genera múltiples empleos directos e indirectos. Entonces, creo que esto beneficia cuando está bien la situación y afecta cuando está mal la situación a la ciudadanía en general. Así es, maestro. Yo creo que el sector que ustedes representan es de los pues más primordiales en la economía de una región, de un estado, ya que ustedes, pues, aparte de generar pues la movilización pues de carga, digamos, de muchos tipos de carga, generan, como usted bien dice, un polo de desarrollo importante y un número de empleos importante. Entonces, ¿qué le parece si nos empieza a explicar cuál es la dimensión de este sector para la región del estado de Puebla? Bueno, para empezar, les hablo un poquito de la Confederación. Es a nivel nacional, son transportistas que se organizaron con la finalidad de tener un respaldo entre ellos mismos, ¿no? Por tanto abuso que había por parte de autoridades en el tema de las leyes, que hacen leyes que muchas veces no tienen sentido y que afectan al sector. Y bueno, esa fue la finalidad de fundar esta confederación. Y está, como dije, está formada solo por transportistas. Las gestiones que se realizan es para el sector transportista en general. Sin embargo, para ciertos información que se les da, apoyos que se les dan, tienen que estar agremiados a la misma confederación. Esto porque nosotros les damos capacitación, les damos información, tenemos reuniones frecuentes cada mes en cada estado, en las diferentes delegaciones. Entonces se les instruye a los propietarios y a los operadores sobre cómo deben actuar en determinadas situaciones. Si ellos no están agremiados a nuestro grupo, es complicado intentar ayudarles porque no saben de los reglamentos muchas veces. Otras veces actúan de forma que a ellos mismos les afecta, pero a veces bajo la presión de ciertas autoridades que los extorsionan, pues se vuelve un problema. Y cuando nosotros decidimos en alguna ocasión intentar involucrarnos con todo el sector, pues resultaba que a la hora de que vamos a denunciar a tal servidor público, ya no se aparecían las personas a las que habíamos apoyado. Y eso nos dejaba un grave problema como confederación, ¿no? Porque bueno, entonces tú estás diciendo algo que no lo puedes sustentar. Y debido a eso, se acordó que se iba a brindar el apoyo solo a los agremiados que participaran como miembros activos de la confederación. Así es. Y bueno, siempre es importante que este tipo de agrupaciones surjan porque, como usted bien dice, generan apoyos mutuos, ¿no? Son como células de apoyo que hay en varios sectores y pues es también obvio que ocurriría en el sector transportista. En el estado, ¿cómo está este sector? ¿Cuál es la economía o la derrama económica que genera? ¿Cuántos empleos representa? ¿Cuál es la situación, maestro? Mira, en cifras exactas no te puedo decir porque no las tengo, especialmente porque se va actualizando tanto nuestro padrón de agremiados, como eso afecta a todo, cambia. Entonces, no te podría dar datos precisos. Sin embargo, sí te puedo decir que muchos municipios, su fuente principal de ingresos es el transporte. Muchas familias dependen de esto
Y te hablo de una forma directa, de que invirtieron en una unidad a lo que se le llama hombre camión. Y de ahí tienen, quien tiene 2, 3 y más. Pero en ese aspecto, esa persona que tiene una o más unidades, no solo le da trabajo al operador, también le da trabajo al ojalatero, al electricista. Hay una secuencia enorme, porque también el uso de piezas, ¿no? El consumo de combustible es una derrama económica que genera en el Estado enorme, y que debido a eso, pues, el sector se tiene que fortalecer más, se tiene que cuidar más, porque se está colapsando. Déjame decirte que desafortunadamente, por las malas autoridades, hay demasiada corrupción en las autoridades. El crimen organizado que nos está afectando, ya no solo con robarse las unidades, ahora están matando a los operadores, los están dañando físicamente, están destruyendo familias. ¿Esto a qué nos lleva? A que la gente dice, bueno, ya no es un sector que reditúe. Y si aparte de que ya no es un sector que reditúe, voy a exponer mi vida, o si yo doy mi unidad a trabajar, expongo la vida del operador, ya no solo tengo que enfrentar problemas como perdí mi patrimonio, ahora tengo que enfrentar problemas legales, porque muchas veces la familia no comprende y culpan al propietario de lo que le sucedió al operador. Entonces, es entendible esta reacción, por obvias razones. Sin embargo, pues todo eso nos está afectando. Si tú ves en las carreteras, si hablamos de Puebla solamente, en Puebla existen 217 municipios. Los elementos de la policía municipal, es una pena decirlo, pero son los menos capacitados, y donde existen más actos de corrupción, más actos donde intentan sobornarte, donde intentan, extorsionarte. ¿De qué manera? Pues al no conocer ellos las leyes. Es más, muchos de ellos no saben de sus facultades, no saben lo que pueden y no pueden hacer. Como consecuencia, eso les trae problemas, nos trae a los transportistas problemas enormes que de verdad, como te decía, están colapsando a este sector. Y no vemos, si a eso le unes que las empresas enormes o grandes nos afectan también como transportistas, porque los fletes, en lugar de subirlos, los bajan, cuando a nosotros todo lo que necesitamos para llevar nuestro transporte está en incremento. Es muy difícil que nosotros podamos seguir con este negocio cuando hay empresas que también actúan de mala fe. Te dejan de pagar, y cuando ya llevas una cantidad de 300,000, 400,000 pesos, con cualquier pretexto ya no te pagan. Y entonces, si nosotros decidimos entablar una acción legal, pues desafortunadamente las autoridades tardan demasiado, y si les llegan al precio estas empresas, pues ya quedamos perdidos, ¿no? Solo es un panorama general de que veas a qué me refiero cuando digo que el sector transportista se está colapsando. Y yo te hablé solo de Puebla, pero nosotros como transportistas no solo estamos en Puebla, también estamos en toda la República. Y si estamos viendo que en la República son 2,469 municipios, y te estoy refiriendo que los municipios son con los que más problemas tenemos, imagínate cómo está nuestra situación. Todas las policías estatales, la Guardia Nacional, y que cada estado tiene sus propias leyes, sus propias normas, y que desafortunadamente las hacen a modo. De pronto se volvieron recaudadores, ya no se volvieron reguladores para que la sociedad pueda vivir de una manera tranquila, sino que ahora son recaudadores. Pareciera que ese es su mayor objetivo de ellos. En Puebla tenemos un problema, por ejemplo, que nos están manifestando, que es con las cámaras que están sobre las vías, ciertas vías, para las fotomultas. Y resulta que en algunas zonas donde están esas cámaras, no hay señalamientos. Entonces tú no sabes cuál es la velocidad que tienes que ir en ese tramo. No solo no sabes eso,
sino que también esas carreteras están en pésimas condiciones. Hay hoyos, no hay baches. Y yo no entiendo, si el gobierno dice que es por seguridad estas cámaras, entonces, ¿por qué no están en buenas condiciones las carreteras? Porque esos hoyos han ocasionado infinidad de accidentes. Yo te podría decir que ahí yo he dañado varios rines, y no porque corra, no porque vaya a una velocidad, pero si tú vas a 40, a 50 kilómetros por hora y caes en uno de esos hoyos, tu rin se te dañó, la parte baja de tu vehículo se dañó. Y entonces, si el gobierno dice, por ejemplo, el de Puebla, que las cámaras son por seguridad de la ciudadanía, para que no haya exceso de velocidad y no haya accidentes, entonces, ¿cómo es posible que con ese argumento ellos no tengan esas vías en perfectas condiciones? Porque supuestamente es para que se tenga no haya accidentes, y entonces el tipo de carreteras nos generan infinidad de accidentes. Así es. Ahora nos habla usted de este asunto de las fotomultas, que es un problema que están enfrentando. Y hace un momento señalaba también el problema con las policías municipales. ¿Ustedes han identificado algunas regiones, algunas líneas donde este problema en los municipios sea más marcado? Recientemente la CONATRAM hizo alguna protesta, una manifestación allí en el periférico, y hablaban de ciertos municipios en donde es más marcado este problema de extorsiones por parte de los agentes municipales. Sí, creo que el primer lugar se lo lleva San Martín Texmelucan, sin lugar a duda, te lo puedo decir. Son ignorantes, son agresivos, no saben cuáles son sus facultades. Bueno, pues su historial de los directivos, tú lo sabes bien, porque se ha expuesto en las redes sociales, todo mundo sabe qué está pasando, y bueno, esa es la triste realidad. San Martín Texmelucan, sin temor a equivocarme, lleva el primer lugar, pero de ahí también se pelean. Ahí está Huejotzingo, ahí está las dos Cholulas, San Pedro Cholula, San Andrés Cholula, ahí está también Cuautlancingo, Coronango. Son muchos los municipios que, en lugar de brindar seguridad, se dedican a extorsionar a los transportistas. Yo te puedo poner otro ejemplo de extorsión. En San Pedro Cholula hacen retenes para ver que las personas no conduzcan en estado de ebriedad, lo cual me parece perfecto, porque evitan problemas. Sin embargo, ahí lo que hacen es, si a ti te detienen y te hacen tu infracción, que va de más de 8,000 pesos, pero también, si quieres que te liberen, tienes que pagar otros 8,000 y fracción para que te liberen, porque el juez así lo dice. Te está por una misma falta, te están infraccionando doble vez, lo cual está prohibido, ¿no? Pero imagínate, si eso lo permite el presidente municipal, quiere decir que no tiene idea de lo que está haciendo en tema de regular. Y eso es triste, porque si nosotros estamos viendo que ahí tienen personal supuestamente capacitado y no les ha explicado ese tipo de situaciones, pues ya estamos muy mal. En Cuautlancingo hay infinidad de robos y no aparece la autoridad. Mágicamente no aparece. Cuando hay situaciones de ese tipo, no. Pero si un vehículo está estacionado en una zona para ir a descargar, automáticamente llegan 5 patrullas, infinidad de elementos, y si no cooperas, llamamos a la grúa y te va a llevar. Y es una cadena de corrupción, porque con las grúas es otro grave problema que tienen. Muchas de ellas no están reguladas, muchas de ellas no están registradas cuando debería de serlo, y entonces ellos lo que deciden es: vamos a hacer dinero, ¿no? Vamos a hacer dinero, y entonces nosotros, con ese problema, pues ya no sabemos hacia dónde irnos, por ese grave problema. En tema por ejemplo, de la Guardia Nacional, hay un área que se llama GAET, que lo conoce la mayoría de las personas como peso y dimensiones. Este departamento se encarga de vigilar que vehículos
que los caminos están clasificados. De acuerdo al tipo de camino, es el tipo de vehículo que puede transitar ahí. Te hablo de trailers, que eso implica con los trailers y los fulls. Entonces, ellos están muy pendientes de que uno no circule por un camino que no debe, de acuerdo a la clasificación. Y resulta que hay infracciones desde 8,962 pesos, que es la más barata por circular, la de menos costo, perdón, por circular en esos caminos, hasta 60, 70 mil pesos. Volvemos a lo mismo. Entonces, la Constitución para ellos no sirve de nada, porque dice que este tipo de infracciones tiene que ser proporcional a lo que, primero a la falta que se cometió, pero también a mis ingresos, porque es como eso se tiene que fiscalizar. Entonces, si yo en un viaje, por muy bueno que sea, tengo una ganancia de 8,000 pesos y me están haciendo una infracción de 52,000 pesos, ¿qué pasó con esa ley o quién la aprobó? ¿No? O es en ese reglamento o esa norma, ¿quién la aprobó? Desafortunadamente eso es lo que está pasando en nuestro país. Y si te digo de la policía estatal, tenemos casos donde ellos han fabricado delitos. Y entonces, como han fabricado delitos, pues es una forma de intimidar, ¿no? Mira, si no me das cierta cantidad, te vas a ir al bote y para que salgas y tu unidad y todo, es una forma de presión. Por eso fue esa manifestación que se hizo en C5, donde nosotros le solicitábamos al gobernador su intervención para con los municipios, porque aquí es algo, ¿cómo lo podemos llamar? ¿Qué palabra que no se oye, que no sea tan desagradable? Resulta que las entidades federativas son autónomas y resulta que los municipios son autónomos, pero cuando les conviene, porque cuando no, entonces es la federación, ¿no? Okay. O sea, si por ejemplo están fallando el Estado en ese tema de falta de seguridad, en corrupción de sus elementos, pues se culpa a la federación, ¿no? Por cualquier motivo se culpa. Y resulta que si un municipio está faltando con sus elementos también, alto grado de corrupción, ahí dicen, es que es el Estado. Y así cada quien va acomodando a conveniencia lo que obviamente para toda la ciudadanía está en manifiesto, todos lo saben, son secretos a voces de esta corrupción que se vive en nuestro país desafortunadamente y que es increíble cómo a pesar de ver los malos manejos de algunas autoridades, aún piensan en reelegirse. Y eso nos afecta en lo que estamos viendo, ¿eh? No me estoy metiendo en tema político, ese es un tema que a nosotros no nos compete porque somos, cada uno de la confederación tiene sus ideas propias y vota por quien quiera. Sin embargo, viendo este tema, hay municipios donde dieron un pésimo rendimiento, unas pésimas cuentas y se están reeligiendo. Y yo no entiendo si creen que los ciudadanos somos tontos o creen que de verdad una despensa o un discurso barato va a convencer. Y si sí lo logra, creo que estamos en un grave problema como ciudadanos, de verdad, porque toda esta situación, a diario tú ves videos en la red de abuso de autoridad, ¿no? Y de pronto te dicen, es que sí, él tuvo la culpa. No, yo te comprobé que no tuvo la culpa. Tienes las cámaras que te sirven al 100, ¿no? Para que revísala y ve tu elemento lo que hizo y ve cómo comenzó todo esto y ve cómo, pero resulta que, bueno, tienen cámaras y si les conviene las usan, pero si no les conviene es que no sirven, es que no enfoca, es que no. Y ese es uno de los problemas graves que tenemos en el municipio, en diferentes municipios, ¿no? Eso es lo que está pasando, eso es lo que nos están haciendo creer que hay una buena gobernanza y tristemente los resultados dan otras cifras, dan otras cosas que desafortunadamente no concuerdan con el discurso de los políticos. Y lo peor, con el discurso de los servidores públicos en el tema de rendición de cuentas. Así es.
Por otra parte, bueno, usted en este mismo punto señalaba que hay un riesgo o incluso ven pues un colapso del sector en este momento por las condiciones que existen en la región. También esto se suma a que el sector de los transportistas ha sido de los más, yo creo, de los más lacerados en temas de seguridad pública. Si nosotros revisamos las cifras, por ahí de 2012 o 2013, cuando empezó a dispararse este asunto del robo de combustible, pues a la par crecieron los asaltos en carreteras y ha sido de los delitos más, que colocaron a Puebla a nivel nacional en los índices más altos. Las cifras oficiales señalan que en el último año han disminuido, pero ¿cuál es la experiencia de ustedes? ¿Sí observan esta situación o cómo ven la delincuencia? Porque incluso el día lunes hubo un atraco ahí en la carretera Puebla-Orizaba, en donde fue con sujetos armados. ¿Ustedes cómo ven la situación actual? La situación sigue siendo grave definitivamente. Sí ha disminuido, como lo dicen, sí es cierto, pero creo que el mayor problema sobre esto es el mal actuar de las autoridades, porque sabemos que nos tenemos que cuidar del crimen organizado, ¿cierto? Sí. Pero ha habido autoridades que están involucrados directamente, que se han señalado, que se ha dicho, tal patrulla participó, lo detuvo primero, le hizo revisión y adelante ya se lo llevaron. Pero también hemos tenido casos que ya ni siquiera hacen eso, que la patrulla lo detiene, ahí llegan sus cómplices y se llevan la unidad. El problema es grave. Sí se están implementando nuevas estrategias, que eso le corresponde obviamente al gobierno, ¿no? Brindar seguridad, y sí ha reducido un poco, pero creo que estamos muy lejos de poder decir que ya estamos bien. Si bien también es culpa de la ciudadanía, porque de pronto no se involucra uno con diferentes temas que nos afectan, ¿no? Creemos a veces que, por ejemplo, cuando nosotros hemos hecho manifestaciones, hay algunos ciudadanos muy molestos. Jamás hemos bloqueado ningún camino. Nosotros, como la Constitución nos dice, podemos manifestarnos. Es nuestro derecho, porque lo estamos haciendo por causas justas. Sin embargo, el hecho de que nos haya una manifestación, pues sí crea la molestia la entendemos, pero crea cierto problema con el tránsito, ¿no? El tránsito vehicular. Y resulta que algunos están muy molestos, pero ¿qué crees? Que ellos mismos han sido víctimas, porque no solo estamos hablando del transporte como tal, el tema cuando se habla de grúas, dicen es que los transportistas, espérame, no son los transportistas, somos los ciudadanos. Todo aquel que tenga un vehículo y que desafortunadamente ha requerido de los servicios de una de estas empresas, ha sido víctima. Y no había nadie que te diera respuesta. Tú podías ir a gobernación, tú podías ir a movilidad, tú podías ir a las fiscalías y todos se deslindaban. A mí no me corresponde, a mí no me corresponde. Y ese problema tiene que ver con la ciudadanía. Creo que nos corresponde involucrarnos un poquito más en lo que está pasando en nuestro país. Si bien el tema de la seguridad, ha habido situaciones donde detienen a los asaltantes y pues se acerca toda la familia y los amigos, ¿no? Para que lo suelten, porque pues a lo mejor era su primera vez que robaba, según ellos. Y eso tiene que ver con una forma de pensar equivocada de algunos ciudadanos, y que tenemos que entender que las leyes están para acatarse, no para brincarse, no para usarlas a conveniencia, no para decir, sí vamos a aplicar la ley con todo el peso, pero a los demás, pero a mí no. Así no funcionan las cosas. Y en este tema, ¿a qué me refiero con esto? Porque hay complicidad entre estas personas, autoridades, y estas personas me refiero al crimen organizado, con autoridades, con ciudadanos que ni están en el crimen ni están en alguna institución policial, pero también están involucrados, inmiscuidos de alguna manera. Entonces, ese problema grave, como dije, se están implementando estrategias por parte de la autoridad, ¿no? Y eso lo tendrían que explicar ellos, pero sí ha habido una disminución
Desafortunadamente, no es lo que queremos nosotros. Desafortunadamente, hay mucha burocracia en este tema de la liberación de unidades y entonces deciden los ciudadanos, pues ya encontré mi carro, ya no denuncio nada. ¿Por qué? Porque voy a tener graves problemas. Ahorita tengo por ahí unas unidades que ya llevan tiempo detenidas y son llamadas y mi unidad, es que no hay peritos, es que falta hacer esto, es que falta. Y si hay dinero, pues se agilizan los trámites y si no hay dinero, pues no. Te quiero decir también que esa es la parte negativa. La parte positiva es que algunas autoridades ya están haciendo lo correcto, ya están haciendo todo lo posible para que cuando nosotros seamos víctimas de un robo, nuestras unidades nos las devuelvan lo más pronto posible, obviamente acreditando tanto la propiedad como la carga que llevaba para que se proceda con la empresa, si estaba asegurada la carga o cualquiera que fuera la situación, nosotros quedemos deslindados de ese problema. Pero pues son pocos las autoridades que están haciendo eso, las instituciones que están haciendo esos cambios. A mí me llama la atención, si tú vas al SAT, es un servicio de primera, desde la forma que te reciben con una gran sonrisa, pase, te asesoran de tal manera que tú sales rápido y con el problema resuelto. Pero es que ahí vamos a dejar nuestro dinero. Es tema de recaudación de dinero ahí. Lo mismo deberían de hacer las fiscalías, tanto las del Estado como de la República. Lo mismo deberían de hacer en las comandancias de la Policía de Seguridad Pública y Vialidad, lo mismo las del Estado. De esa manera que te atienden en el SAT, pues creo que es un buen ejemplo a seguir y que no nos hagan pensar que solamente está funcionando así porque ellos reciben, como ahí vamos a dejar nuestro dinero, pues o son los que recaudan nuestros impuestos, pues son ellos. Tenemos derecho por aportar, tenemos derecho a ser bien tratados, ¿no? Creo que eso deberían de implementarlo en todas las instituciones de gobierno que hay. Okay. ¿Sigue siendo esta región de la autopista Puebla, Orizaba y todo este tramo de Huixcolotla, Esperanza, bueno, más hacia el norte, sigue siendo la región más complicada para ustedes? No, ya no hay región complicada, ya es en cualquier lado. O sea, yo te decía, si bien ya bajó, pero ya no hay un sector un área donde podamos decir, cuidado si pasas ahí. Ahora yo te puedo decir que los agremiados que vienen de otras partes de la República, bueno, ya no quieren venir, ya no quieren pasar por Puebla, porque dicen, no se te vaya a ocurrir pasar por San Martín, porque ya ahí empezó la autoridad, ¿no? Como que es el inicio. Y después de ahí, pues te vas todo el trayecto y ten mucho cuidado, porque si no es la autoridad, es el crimen organizado. Antes se podía decir eso en ciertos sectores, hoy te puedo decir que es Puebla en general. Aún con la disminución que hubo, ya no hay puntos rojos, ya es en general. Ok. Ahora, maestro, ¿cómo transitó el sector de los transportistas este asunto de la contingencia sanitaria? ¿Qué afectaciones les dejó o todavía tienen por esta emergencia? Había un gran enojo de parte del sector transportista porque teníamos que seguir trabajando. O sea, porque a final de cuentas se tenía que mover la mercancía y de alguna forma teníamos que seguir trabajando. Aquí el grave problema es, no pararon las extorsiones. La SCT no estaba emitiendo licencias, no estaba emitiendo diferente documentación que se requiere para que nosotros podamos andar circulando. Pero ellos emitieron un comunicado donde decía que por la contingencia se permitía hasta cierta fecha no llevar licencia, llevarla vencida, pero aunque no llevaran la vigente, pero que llevaran la vencida, pero la que se había vencido dentro de la contingencia. Ahí teníamos un grave problema. ¿Por qué? Porque entonces los que no habían sacado su licencia con meses anteriores, ¿de qué iban a vivir?
o nosotros hay un déficit en cuanto a operadores. ¿Qué íbamos a hacer? Yo vuelvo a lo mismo aquí, ese tipo de situaciones, en algún momento si el sector transportista se organiza y dice, está bien, SCT no nos da la documentación, movilidad cuando es el tema estatal, no nos da la documentación para poder transitar, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a pararnos. Entonces ahí se vería el grave problema que se está ocasionando, pero resulta que, te vuelvo a repetir, de los 2,469 municipios, de aquellos que tienen la parte de vialidad, sus agentes de vialidad, y los que no, pues también le entran, ¿no? Los que son de seguridad pública, aunque no están en sus facultades, también le entran a ese tema. A ver, te voy a revisar si traes licencia. Oye, pero la traes vencida, sí, pero fue dentro de la contingencia. Eso a mí no me importa, estás en este municipio y aquí no acatamos esto. Oye, pero es un comunicado que está en el diario oficial, tú tienes que acatarte a eso. No, a mí no, y ahorita llamo a la grúa y ahí te das cuenta lo que te decía, de esa falta de preparación de los elementos municipales, que tristemente, y muy triste, porque se reparten millones de pesos en los diferentes municipios para capacitación, para equipo, para todo lo que sea necesario para seguridad pública, y no lo estamos viendo reflejado. Entonces, teníamos que exponernos en tema de salud, teníamos que exponernos porque, bueno, pues no podíamos parar, pero no solo eso, las pocas ganancias que había, de pronto era como echarse un volado. Échate un volado, si no te agarra la autoridad para extorsionarte y si no te agarra el crimen organizado, pues ya tuviste una pequeña ganancia y puedes seguir. Pero cuidado, ¿por qué? Porque entonces, si nos robaban una unidad, tú sabes que no estaban trabajando al 100 las fiscalías. ¿Cómo nos iban a devolver esa unidad? ¿Por cuánto tiempo? Tuvimos una unidad por un año en el Estado de México, de aquí de un agremiado, y era de ir, le llamábamos a la oficina del fiscal general, que está en Toluca, y nunca nos atendió, hablábamos con los fiscales regionales, hablábamos donde tuviéramos, y lo peor fue el tema de las grúas, y que la corrupción, te digo. Entonces me dices, ¿cómo nos fue? Pues ahí está la respuesta, ¿cómo nos fue? Ahora, también estábamos expuestos a infectarnos de esta terrible enfermedad, porque siendo transportistas, pues imagínate, te paras en un restaurante a comer, sigues, te paras más adelante al baño, sigues, entras a la empresa, sigues, y entonces, ¿qué sucedió ahí? Varios compañeros de nosotros fallecieron por esa enfermedad, tristemente, y lo digo tristemente porque el gobierno no hizo lo adecuado, y no hizo lo adecuado en muchas maneras, en el tema de, por ejemplo, el tema de la documentación que no la emitió. A nosotros nos sorprendía cómo SCT, por ejemplo, estaban en casa trabajando. O sea, no trabajando, porque no trabajan de casa, porque dicen que los archivos estaban en las oficinas, no podían hacer nada, pero sus sueldos los seguían recibiendo. Y entonces, a ver, a los maestros los obligaban a dar clases virtuales. No les preguntaban si tenían internet, no les preguntaban cuánto te va a afectar en tu economía contratar ese servicio. No les preguntaban, ¿tienes computadora en tu casa? No hubo preguntas, solo les dijeron, tienes que dar clases. A los alumnos les dijeron, tienes que tomar clases. Cuando sabemos que la economía está tan complicada, ¿quién iba a tener para pagar el servicio de internet? ¿Quién iba a tener para una computadora? ¿Quién iba a tener para una impresora con escáner, con todo lo que se requiere para enviar las tareas? Eso no lo preguntaron. No hubo programas que apoyaran de esa manera. Sin embargo, nos obligaron tanto a los maestros como a los ciudadanos, a los padres, que sus hijos tenían que entrar en ese sistema. Y resulta que la SCT, desde casita, tranquilos, no pasaba nada. Hubo quejas donde se metieron por cobro excesivo de grúas, y ¿qué crees? No nos dieron resultado. Tenemos muchos casos atorados. Si de por sí no había resultados, ahorita con esto es un grave problema, porque pues están en casita allá tranquilos, no pueden. Es que se detectó un caso y se cerró toda la delegación, por ejemplo, aquí en Puebla hace tiempo.
y no hay trabajo, no hay no nos dan los documentos. Y tú les llamas, no, pues ni siquiera te contestan porque no hay nadie en las oficinas. Y si te contestan es para decirte, es que hubo un caso de contagio y no podemos, no asiste nadie a trabajar. Hasta que pase no sé cuánto tiempo, que desinfecten la zona y no sé cuántas cosas y seguimos. Entonces, así es como nos fue. Desafortunadamente, extorsión por parte de las autoridades por no traer la documentación que se requiere, extorsión por parte de las grúas o robo, no extorsión, robo por parte de las grúas. Alguien dice no es robo porque no te lo arrebatan, tú se los entregas. Pues sí, pero si no se los entregas, no te devuelven tu unidad. Y como las instituciones que supuestamente los regulan estaban cerrados, pues entonces, ¿qué hacía el transportista? Vamos y tenemos que conseguir endrogarnos, empeñar algo de nuestro patrimonio, ¿no? Hipotecar mi casa para poder liberar mi unidad y pueda seguir trabajando. Ese es el problema, eso es lo que nos dejó la contingencia sanitaria, tristemente, ¿no? Y levantamos la voz en varias ocasiones y hubo poca respuesta. Entonces fueron desatendidos sus reclamos, maestro. Sí, de alguna manera, es que ellos nos decían, espera en cuanto regresemos, pero tú sabes que cada regreso era otro mes y otro mes y otro mes y otro mes. Entonces, imagínate estar esperando, las familias desesperadas. ¿Cuántos jóvenes dejaron de estudiar por ese problema? Porque, a ver, había que pagar el internet, había que pagar, no sé, si no tenían la computadora, el escáner, había que adquirirlo, y todas las deudas que se generan, porque alguien puede decir, trae una unidad, por ejemplo, un tráiler, ¿no? Trae una unidad que cuesta como 800, 1,000,000 de pesos. Pero tú sabes todo lo que tuvieron que empeñar para hacerse de esa unidad. Tú sabes cuáles son las deudas que tienen ellos por mantener su unidad. Es enorme esto. Y aparte las piezas que tienen que son tan caras para darle el mantenimiento preventivo y el correctivo. Eso es muy caro. Y entonces seguimos con lo mismo. Esa es la mala experiencia que nos dejó esta pandemia, como le llaman. Maestro, y bueno, aparte, digamos, para cerrar, usted señala que algo de lo que les hace mucha falta es que haya capacitación en las policías municipales, que haya una disposición bueno, que los gobiernos municipales se apeguen a la legalidad y que dejen de extorsionar a los transportistas, una mayor atención por parte del gobierno del estado en esta situación de seguridad y de que se regule lo que pasa también en los municipios. ¿Qué otras cosas necesita el sector? No sé si hayan pensado en alguna regulación legislativa. ¿Qué otras necesidades tendrían? Pues estamos viendo que se legisle para que en tema de transporte en específico existe una sola ley, existe un solo reglamento. ¿Por qué? Porque entonces cada municipio tiene su propio reglamento. Y lo que hacen es acomodarlo a forma para que les sirva de dos cosas, para recaudar y para extorsionar. Yo no veo otra, yo no veo un beneficio de verdad, porque ellos dicen es para salvaguardar la integridad de la ciudadanía. Si eso fuera, le estuvieran invirtiendo más, capacitarían más a los que están en seguridad pública. Sí. Si esa fuera la realidad, ¿no? Que les interesa tanto la ciudadanía, pero de pronto hay municipios que te dicen, para que entres aquí tienes que sacar un permiso de 16,000 pesos y te sirve por un año, si tú quieres entrar aquí. O si quieres por 72 horas, 8,000 pesos. Y de pronto así, lo que se les ocurra. No, sus legisladores, si es que hay legisladores, bueno, en los estados obviamente hay, pero creo que son personas que pues no tienen ni la mínima idea de cómo funcionan diferentes sectores. Y entonces hacen leyes, aprueban leyes, modifican leyes o eliminan leyes, pero que nada más sirven para recaudar, porque el objetivo principal no lo está cumpliendo. Y si yo me equivoco, bueno, pues entonces todo lo que estoy viendo, ¿de qué es resultado? De una mala legislación, porque las leyes fueron aprobadas
y se están ejecutando. Y Sí. entonces seguimos con el mismo problema. Yo creo aquí tiene que ver también con los sueldos míseros que hay para los elementos de seguridad pública y de vialidad. Cuando tenemos regidores, diputados locales, diputados federales, que se la viven en la foto, que se la viven viajando, parece que entrar en este sector es como si hubieran entrado en el sector del espectáculo, que se sabe más de ellos por sus escándalos y por sus vehículos que traen y por su forma tan extravagante que empiezan a vivir, que de lo que deberían de hacer, que es legislar, que es cuidar que la ciudadanía viva bien. Entonces, mientras no haya ese cambio, mientras por parte de los ciudadanos no analicemos nuestro voto, vamos a seguir lidiando con todo este grave problema, y es a nivel nacional, pero aquí en nosotros es lo que estamos intentando, que se legisle para que el sector transportista pues haya un solo reglamento, que se aplique en todos los municipios, que no tengamos restricciones sin sentido. Alguien me decía, un ejemplo, en todos los municipios, o en casi todos, ¿no? Y en los estados, si tú traes vidrios polarizados, un poco polarizados, no oscuros completamente, su reglamento dice que es infracción, pero aparte que es detención de unidad, y se llevan tu unidad. Bueno, si los que aprobaron esta ley dijeron que era por seguridad de la ciudadanía, pues yo entiendo los vehículos que no se ve nada hacia el interior del vehículo, los que llevan un polarizado que no permite ver hacia adentro, lo puedo entender, pero la parte donde sí se ve bien hacia adentro es donde no hay un análisis, y te lo pongo como ejemplo. ¿Sabes cuántas horas tiene que recorrer un vehículo que lleva un viaje, por ejemplo, a Guadalajara, a Monterrey, a San Luis? ¿Sabes cuántas horas? Imagínate que el sol te vaya quemando los brazos, o cómo nos ponemos suéteres, mascarilla, o qué hacemos ante esa situación. El polarizado que traen los trailers sí te permite ver al interior, pero está para proteger un poco tu piel. Son horas las que se tiene que transitar sobre carretera. ¿Y qué se hace en esos casos? Pero vuelvo a lo mismo, hubo ese análisis. Díganme una situación, ¿cuánto ha bajado la delincuencia a partir de que ellos implementaron este tema? Este es un tema muy recurrente con nosotros, porque aparte de la infracción que nos hacen por llevar vidrios polarizados, también te puedo decir que el tema de las grúas, estamos hablando que una grúa por un servicio de 3,000 pesos te cobra 30,000 pesos. Y le dices al municipio, oye, pero me está robando, es que yo no los regulo. O sea, yo no puedo hacer nada. Ve a movilidad o ve donde quieras, pero no les van a hacer nada de todas maneras. Y entonces, eso muestra dos cosas: la falta de capacidad de los presidentes municipales, de los gobernadores, para poder legislar, los que tienen que legislar, para poder legislar de una manera de acuerdo a nuestra sociedad, porque se traen leyes de otros países donde la economía es muy diferente, donde las situaciones en todos los aspectos cambian, y las quieren implementar donde hay tanta corrupción y tanta falta de preparación por parte de los servidores públicos. Y lo vemos reflejado cada vez. Te repito, el sector transportista se está colapsando, nos están haciendo tanto daño que no se dan cuenta que el daño es para todos, no nada más para el sector transportista. Y eso es lo que tratamos nosotros, que tanto en los se legisle para que a nivel nacional haya un reglamento, pero también dentro de los estados estamos trabajando para que se regulen grúas, para que se castigue a los malos servidores públicos, para que se haga lo necesario y nosotros podamos seguir trabajando. ¿Sabes que nos hacen ciertas infracciones si llevamos vehículos ya de un modelo muy atrasado? Bueno, pero entonces, ¿tú crees que a cualquier transportista no se aventaría a sacar un vehículo nuevo e irlo pagando? Yo sí lo haría, porque yo traería
lo que estoy invirtiendo sería en algo bueno, en algo bien, y cumpliría con las normas. Pero ¿y la seguridad quién me la brinda? Porque al yo traer esa unidad, ¿qué crees? Te comentaba del tema de peso y dimensiones. Sí me infraccionan por ir ahí, pero si yo me voy en la carretera de cuota, donde yo pago, donde tengo que tener seguridad por parte de quien se encarga de esa carretera, de la empresa a la que se le concesionó esa carretera, tiene que brindar seguridad, pues no nos las brinda. Pero, ¿qué crees? Que si no llevo seguro, ahí ya tengo un grave problema, porque la ley la acomodaron a modo también. Si traes placas federales y tienes tu vehículo es de más de 3 toneladas y dañaste y no llevas seguro, pues tendrás que ver de dónde sacas, porque tienes que pagar los daños que ocasionaste. Y en mi ticket, y si tú ves en las casetas, ahí dice que estás pagando un seguro. O sea que tu costo, el peaje, ya lleva incluido un seguro. Pero siempre y cuando tú lleves tu propio seguro. Porque si vamos a poner un ejemplo, tu seguro te ampara por $1,000,000 y los daños que se ocasionaron fueron de $1,500,000. Entonces dice que entra los de la carretera, los encargados, y su seguro ampara ese $500,000 que te faltaba. Pero fue acomodado a modo. Volvemos a lo mismo. Y tristemente, todo eso, la autoridad nos habla de lo pésimos legisladores que existen en nuestro país, tanto en el gobierno federal como en el gobierno local y como en el municipio, porque en el municipio tenemos a los regidores que pasan a tomar la forma de un legislador. Pero si tú hablas con un regidor, te vas a sorprender el grado de ignorancia que existe en lo que a esa persona le corresponde, ¿eh? Entonces, imagínate si de pronto en un cabildo empiezan a querer implementar cierto programa recaudatorio, vuelvo a lo mismo, todos van a decir que sí. Pero pregúntale, oye, ¿qué tomaste como base? Y hubo un estudio para que veas si es viable esa ley que tú quieres implementar, perdón, esa norma que tú quieres implementar. Y entonces, pues no tienen ni la menor idea. Y eso es lo que nosotros hacemos como transportistas, como dirigentes, unirnos para pedir que las autoridades sean más coherentes con lo que está sucediendo en nuestro país, que dejen de hacer leyes al vapor, leyes a conveniencia, que dejen de volverse recaudatorios, ¿no? Que todo lo que hacen es con la finalidad de recaudar. Y yo creo que la ciudadanía estaría feliz en las aportaciones siempre y cuando supiéramos que ese dinero está bien invertido. Pero vuelvo a lo mismo, en los municipios, una obra que te cuesta $1,000,000, ellos la inflan a 3 millones de pesos. ¿Por qué? Porque entonces empiezan la repartición de los porcentajes por dar esa obra. Y nos volvemos un grave problema. Y eso es lo leve. El parte del desvío de recursos y que son desviados para sus ranchos, para sus residencias, para sus vehículos, para darse una... A mí me sorprende, si tú ves los municipios de Puebla, cuando entran los presidentes humildes, tranquilos, conocedores, pero espérame que pasen 6 meses, la esposa ya trae un carro del año. No tendría nada de malo si lo tuviera antes, si ese estilo de vida tenían antes de que entraran al sector público. Pero ¿qué crees? Fue a partir de que entraron ahí y ya los hijos traen carro del año. Y ya cuidado con que los veas feo, porque no, ten mucho cuidado. A lo que voy es, el sueldo de un presidente o de un regidor alcanza para darle carro a todos los miembros de su familia. Exactamente. ¿No? Y todo eso, entonces, pero a los ciudadanos nos corresponde, porque como ciudadanos nos corresponde por derecho vigilar el actuar de los servidores públicos. Y también es una obligación que no estamos haciendo los ciudadanos. Y por eso ese es el motivo de la confederación, de nuestro grupo. Tenemos que trabajar para que las cosas se hagan bien, ¿no? Para que alguien me decía, oye, pues es que esta unidad ya no sirve. Híjole, pues mira, hay agremiados que traen carros nuevos, trailers nuevos, y se los robaron
y el seguro no le pagó lo que era, porque ya sabes que también el seguro ya tiene sus acomodados lo que ellos tienen para que cuando tú te adquieres su seguro, ellos te dicen, bueno, por ejemplo, si tú vas a transitar de 10 a 5, tendrás que pagar otro porcentaje de deducible, porque en esa hora, como es más peligroso, no debes de circular. Entonces, si yo llevo un viaje a Tijuana, quiere decir que avanzo un rato, me paro, avanzo otro rato, me paro, avanzo. ¿Por qué? Porque si no tengo peligro. Y situaciones como esas donde se ve que todo es a favor de, pues en este caso, las aseguradoras nos están pegando, el crimen organizado nos está pegando, las autoridades incompetentes nos están pegando, los legisladores que no tienen ni la menor idea de lo que están haciendo nos están afectando, y a final de cuentas esto tú lo ves reflejado en la precaria forma de vida de los ciudadanos, ¿no? Ya como para qué estudias si de todas maneras vas a vivir sometido a un grupo que trabaja solo para beneficiarse ese grupo. Y entonces vemos que esos grupos de poder solo se lo están cambiando y se la viven y le gustan hacerse las víctimas, ellos sí hacen, ellos sí dicen, y lo vemos reflejado en nuestra situación actual, en inseguridad, en todo lo que está sucediendo, no solo en el sector transportista, en todos los sectores, y vuelvo a lo mismo, afecta a toda la ciudadanía. Ok, pues esperemos, maestro, que esta situación pueda mejorar para este sector, como lo decíamos al principio, tan importante para la economía de, pues no solamente de una región, sino del país. Pues queremos agradecerle, maestro, su atención a nombre de los amigos y lectores de la Jornada de Oriente, esta atención que ha tenido con nosotros. Les recuerdo, nos acompañó Felipe García Hernández, quien es vicepresidente regional de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos. Muchísimas gracias, maestro, por esta atención que ha tenido con nosotros. Pues buenas noches, yo te agradezco de parte del sector transportista y pues a todo tu auditorio, muchas gracias. Que tengan excelente noche. Igualmente, buenas noches y hasta luego. Hasta luego. Gracias.